Rezo, rezo. Se está oscuro. Vamos a coincidir. Clase de zapa. Mirá, no sé ni por qué lo grabo, pero lo grabo. Vamos a hacer el unboxing de este Shimano. Supuestamente nos llegó el FX 4000. Es un reel de gama baja de Shimano. Es una opción a cómo están las cosas. Es una opción. Porque a pesar que sea gama baja, no deja de ser Shimano. Vamos a ver. En realidad, amén del unboxing, tendría que probarlo primero, pero bueno. La cosa es que tenía la sensación que iba a ser, y es más chico de lo que yo esperaba. No es feo para nada. Es chico, eso sí, es más chico de lo que yo esperaba. Esto es como casi un 3000 de una U García, más o menos. Sí. Me venden como 4000, tiene 3 rulemanes. No, la verdad que es una belleza. O sea, toda la crítica me la guardo porque es una belleza. Por Dios. A ver, es una filosofía de cada uno, ¿no? O sea, yo tengo debilidad por la pesca y obviamente, nada, lo que sé. Y me gustan las cosas buenas dentro del marco de lo posible. Muchas veces he tenido que hacer sacrificios para tener equipos de gama alta y otras veces no he llegado, pero generalmente cuando no llego no adquiero directamente, busco, espero, y esto la verdad que, vamos a dejarlo ahí que se vea, el FX, nada, solo gira, es una belleza, es un violín. Tuve el primer reel que yo me compré, para que tengan una idea, y fue por mirar la revista Weekend y por catálogo, fue el Abu García Estamina, que es un colorcito verde, no sé si voy a encontrar la foto, porque ya no existe más el modelo. Es un reel que, otro de los que regalé, pero me fascinaba, y es muy similar a esto. Esto básicamente tiene 3 rolemanes, si te das cuenta a la legua que es ultra fuerte, dice que tiene una resistencia de 8 kilos. No le estoy haciendo publicidad a Shimano, por favor, no la necesita tampoco, o sea, que ellos hagan su publicidad, no necesitan que yo hable nada. Pero Shimano y Shimano, es como un BM en la pesca. La verdad, es bastante más chico de lo que yo esperaba, no tanto, es un poco más chico de lo que yo esperaba, pero sí, es clarísimo que es un rilazo. Clarísimo que es un rilazo, lo lamento, no voy a ir a sorteo de esto porque es una belleza. Y los invito a chusmear en Mercado Libre, por lo menos, o vayan a la casa de pesca amiga y pregunten por este Shimano FX 4000, porque es la versión de gama baja de Shimano, muy económica dentro del marco de los que son los reels buenos, y la verdad que bastante accesible y ya lo estoy cargando. O sea, no le voy a sacar la tirita esta que dice acá Shimano, no se la voy a sacar. Mirá que es una belleza. La verdad, o sea, está bien, no sé si me estoy sorprendiendo. Yo sé que Shimano es Shimano y no tiene. Es muy raro que venga algo malo de Shimano. O sea, por más gama, vuelvo a repetir, por más gama baja que sea, es tremendo este reel. Ya estoy fascinado con este reel. Mañana, si me voy a pescar, ahora me voy a poner unas líneas de lenguado y otras de pejerrey. Tengo en realidad, pero bueno, de lenguado voy a armar por las dudas. Estuve intentando ayer me fui con señuelos, con lo que tenía de señuelos, no compré todavía señuelos de lenguado, pero con lo que intenté no hice papa, zapatero total, soy el zapa del canal, aunque los veía, estaban ahí, o sea los veía, voy a buscar las imágenes, saltaban al lado mío y yo con señuelo y tipo de bite pasando vergüenza. Pero bueno, la verdad que pienso que mañana me puedo llegar a ir con este reel nuevo, con la caña que tengo para, o sea, justamente para esa caña compré este reel, y seguramente me voy a llevar, eso va a ser para el peje, y me voy a llevar
seguramente el equipo de bike, pero en vez de con señuelos, con unos pejerreyes que me sacó Gerardo cuando estuvimos pescando con Gustavo Salimeni. Bueno, él le dio el pejerrey y le pedí que me separa un par para ir al lenguado. Así que si mañana el clima me permite, seguramente voy a estar haciendo eso. Nada, un video cortito, no lo iba a hacer en realidad, pero creo que vale la pena. Lamento la luz, sé que hay poca luz, es de noche. Tengo mi vecino Agustín que vive con los motores a full, tallerazo mi vecino, pero yo sufro las consecuencias. Así que bueno, son como las 12 de la noche, estoy haciendo esto. Seguramente, no sé, lo edito en un rato, después de hacer las líneas y lo subiré al canal. Así que bueno, Zapa, sugerencia, chusmealo si querés, no digo que lo tengas que comprar ni nada, pero la verdad, si estás pensando en comprar un reel como hizo Parrilla hace unos días, yo le ofrecí que, a mí no me había llegado todavía, pero le ofrecí que lo chusmeara. Y la verdad que por lo que vale, lástima que esta es la versión más grande, el 4000, que es en la medida es chico, es un reel chico, es para pejerrey. En realidad para una caña ultra liviana se vuelve muy pesado, pero para una caña de costa es tremendo reel. A todos les comenté que me lo estaba comprando porque sé que a veces uno busca y que busca encuentra. Y la verdad, mañana me voy a enterar si lo que encontré vale la pena. Así que bueno, Zapa, no te quito más tiempo. Mira, le hice récord, 5, 6 minutos, 7 con la presentación. Y nada, nos vemos en un próximo video. Dale.